recta y rayos generados por un vector. Comencemos entendiendo gráficamente a los múltiplos escalares del vector e sub 1, es decir, el vector 1, 0. En este caso, estos puntos son de la forma x igual a r por e sub 1, es decir, r0, donde r es un número real, un escalar cualquiera. Ahora, ¿cómo lucen gráficamente estos puntos? Según nuestro modelo visual, para el conjunto R2, estos puntos X viven en el eje X, como observamos en el siguiente dibujo. Todos estos puntos tienen segunda coordenada 0. Por tanto, según nuestro modelo visual, todos ellos están localizados sobre el eje X. No solo esto, sino que además tenemos los siguientes casos. Si r es mayor que 0, el punto X está en el lado positivo del eje X. Si r es menor que 0, el punto X está en el lado negativo del eje X. Y si r es igual a 0, entonces X no es otro punto que el origen 0, 0. Observemos además que nuestro modelo visual también nos dice lo siguiente. Si consideramos el múltiplo escalar r por e sub 1 con r mayor que 1, intuitivamente este punto está más alejado del origen de lo que está el punto e sub 1. En tanto que si tomamos r por e sub 1, pero con un escalar r entre 0 y 1, este punto está más cerca del origen intuitivamente que lo que está el punto e sub 1. Análogamente, cuando tomamos múltiplos escalares de e sub 1 con r negativo, estos puntos están ubicados en el lado negativo del eje X. En resumen, el conjunto L sub e sub 1, definido como el conjunto de puntos X, que son múltiplos escalares de e sub 1, luce como esa recta que hemos llamado eje X. Análogamente, con un razonamiento similar, podemos concluir que L sub e sub 2, definido como el conjunto de múltiplos escalares de e sub 2, luce como esa recta que hemos llamado eje Y. En general, dado un vector u diferente de 0, que en adelante llamaremos no nulo, introducimos la siguiente definición. Definición 1. Supongamos que u es un vector no nulo. El conjunto L sub u, definido como el conjunto de puntos en R2, X, tales que X es igual a R por u, para algún escalar R, se llama recta generada por el vector u. De esta recta distinguimos dos subconjuntos. Al conjunto R sub u más, definido como el conjunto de puntos en R2, que son múltiplos escalares de u con escalares positivos, lo llamamos rayo positivo o semirrecta positiva generada por u. Y al conjunto R sub u menos, definido como el conjunto de múltiplos escalares de u, pero con escalares negativos, lo llamamos rayo negativo o semirrecta negativa generada por u. De esta forma, los puntos de la recta generada por el vector u son entonces todos sus múltiplos escalares. Visualización de L sub u. Para visualizar a estos puntos, podemos usar las mismas ideas que usamos antes para entender a los múltiplos escalares de e sub 1, con lo cual comenzamos este episodio. Estas ideas son, en el fondo, las mismas que desarrollamos cuando repasamos la recta numérica al comienzo del curso.
Esto es, primero ubicamos en el plano al punto correspondiente al vector u, como indicamos en este dibujo. A continuación, trazamos la recta que pasa por el origen y por el punto u. Enseguida, hacemos corresponder de forma biunívoca a los puntos de la recta con los números reales, utilizando esta vez como unidad de medida la distancia del punto u al origen. Esto lo indicamos en el dibujo del lado derecho. Observemos acá inicialmente al punto u. A este punto le asociamos el número real 1. Aquí tenemos el punto 2u. Ahí le asociamos el número real 2. Aquí tenemos 3u, le asociamos el número real 3 y así en general. Por ejemplo, al punto menos u le asociamos el número real menos 1. Y esto lo hacemos para cualquier punto de la forma RU con R un número real. En L sub u distinguimos los dos pedazos que definimos antes. El rayo positivo, que gráficamente lo vemos como la semirrecta, que parte del origen en la dirección de u, y el rayo negativo, que gráficamente lo vemos como la semirrecta que parte del origen en dirección contraria, es decir, en dirección de menos u. De esta forma, el escalar r del vector r por u tiene entonces dos funciones en el dibujo. La primera es que su signo nos dice de qué lado de la recta se encuentra el punto RU. Si R es positivo, el punto se encuentra en el rayo positivo. Si R es negativo, el punto se encuentra en el rayo negativo. La segunda es que su valor absoluto nos indica qué tan alejado está dicho punto del origen con respecto a lo que está el punto U. Precisemos esto un poco en el siguiente dibujo. Nuevamente aquí tenemos como guía al punto U. Si consideramos múltiplos escalares RU con R mayor que 1, entonces intuitivamente estos puntos están en el rayo positivo, puesto que R en particular es mayor que 0, y además están más alejados del origen que lo que está el punto U. Análogamente, si consideramos múltiplos escalares RU con el escalar R entre 0 y 1, entonces estos puntos están en el rayo positivo de la recta y ahora estos puntos están intuitivamente más cerca del origen que lo que está el punto U. Análogamente, podemos razonar con los puntos que están en el rayo negativo. Si consideramos múltiplos escalares con el escalar entre menos 1 y 0, entonces, en primer lugar, estos puntos están en el rayo negativo y en segundo lugar, como el valor absoluto de R es menor que 1 en este caso, intuitivamente estos puntos están más cerca del origen de lo que está el punto menos U o de lo que está el punto U. Intuitivamente estos puntos están más cerca del origen. En el caso, finalmente, en que consideramos escalares menores que menos 1, podemos razonar de manera análoga a como lo hicimos en el caso en que consideramos escalares mayores que 1. Esto es, en este caso, estos puntos están en el rayo negativo y están más lejos del origen de lo que está el punto menos U o de lo que está el punto U. Para aclarar estas ideas, hagamos un ejemplo para que verifiquemos que sí entendemos bien el concepto.
sea u el vector menos 1, 3. En la parte A de este ejemplo, dibujemos la recta generada por u, es decir, la recta L sub u, y ubiquemos en ella los puntos menos u y menos 1/2 por u. Inicialmente, para dibujar esta recta, todo lo que debemos hacer es localizar al origen, localizar a u y trazar con una regla la recta que pasa por ambos puntos, como lo mostramos en este dibujo en el lado izquierdo. A continuación, vamos a ubicar en esta recta al punto menos u. Para esto tenemos varias formas de proceder. Una primera forma, que es en cierto sentido la más natural hasta ahora, es la siguiente. Dado que conocemos las coordenadas del punto u, podemos encontrar las coordenadas del punto menos u. Recordemos que menos u no es otra cosa que menos 1 por u. De tal suerte que en este caso, menos u es el punto 1 menos 3. Sabiendo esto, podemos entonces ir al plano cartesiano y desplazarnos una unidad a la derecha en el sentido horizontal y luego 3 unidades hacia abajo en el sentido vertical y llegamos al punto menos u. Sin embargo, otra forma en la que podemos ubicar a este punto consiste en aplicar las ideas que recién hemos descrito. Esto es, sabemos que el punto menos u está localizado sobre la recta generada por u. Como L es un múltiplo escalar negativo de u, L es menos 1 por u, sabemos que L está en el rayo negativo de esta recta, es decir, está en esta región, en esta parte de la recta. Pero además sabemos, como su escalar es menos 1 y el valor absoluto de menos 1 es 1, sabemos que L está a la misma distancia del origen que la que está entre u y el origen. En consecuencia, podemos con estas indicaciones localizar al punto menos u. Esta es una forma alternativa en este caso. Y en esta forma no tenemos que usar las coordenadas. Finalmente, de manera análoga, ubiquemos al punto menos 1/2 u, es decir, al múltiplo escalar de u con escalar igual a menos 1/2. Entonces, en este caso, nuevamente, como el escalar es negativo, sabemos que el punto está en el rayo negativo de la recta. Además, como el valor absoluto del escalar es 1/2, eso nos indica que él está a una distancia del origen igual a la mitad de la distancia de u al origen. Como esta es aproximadamente la distancia de u al origen, este punto está aproximadamente a la mitad de la distancia, es decir, por acá. Ahora pasemos a la parte B del ejemplo. Observemos en el dibujo anterior que la recta generada por u es también la recta generada por el vector menos 1/2 u, es decir, por el vector de coordenadas 1/2 menos 3/2. La manera precisa de expresar esta igualdad es escribiendo una igualdad entre conjuntos de la siguiente forma. El conjunto de los puntos x, que son de la forma x igual a r por menos 1, 3, para algún escalar r, es igual al conjunto de los puntos x de la forma x igual a s por 1/2 menos 3/2, siendo s un escalar cualquiera. Esta es una igualdad de conjuntos. Recordemos que esto significa que todo elemento del conjunto del lado izquierdo es también un elemento del conjunto del lado derecho y viceversa. Todo elemento del conjunto del lado derecho es también un elemento del conjunto del lado izquierdo. Esta igualdad nos dice que un mismo vector no nulo x es tanto múltiplo escalar de menos 1, 3 como de 1/2 menos 3/2. Pero los escalares son distintos
Es por esto que hemos usado dos letras distintas para denotar a los escalares R y S. Por ejemplo, el punto -2, 6 se puede escribir como 2 que multiplica a -1, 3. Verifiquemos que en efecto, al efectuar la multiplicación por el escalar 2, obtenemos -2, 6. Ahora, 2 por -1, 3 es lo mismo que 2u. Además, -2, 6 también se puede escribir como -4 veces el vector 1 medio menos 3 medios. Verifiquemos que en efecto -4 por 1 medio es -2 y -4 por -3 medios es 6. Esto que acabamos de escribir es igual a -4 por -1 medio u. En este caso entonces tenemos acá, antecediendo a la u, el escalar 2, es decir, r es igual a 2. Observemos, r igual a 2. En este caso, antecediendo al -1 medio u, tenemos el escalar -4, de tal suerte que s es igual a -4. Observemos s igual a -4. Te planteamos ahora el siguiente ejercicio. Sean u y b vectores no nulos, tales que b es igual a r por u, para algún escalar r. Prueba que las rectas generadas por los vectores u y b son iguales. Inténtalo. Y recuerda, si tienes dudas o si quieres verificar que tus argumentos son correctos, usa la asesoría y consulta con los profesores. En el próximo episodio veremos dependencia e independencia lineal.